Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan a través de estas cámaras. Estamos el día de hoy, domingo 3 de mayo, aquí pues reunidos a la distancia, pero el Espíritu Santo, que es el mismo que habita en cada uno de nuestros corazones, sabemos que Él es el que nos une donde quiera que nos encontremos. No solamente a nosotros de esta iglesia, el Mesías, sino a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de toda denominación. Yo espero que sus vidas estén siendo bendecidas, espero que tengamos contentamiento en nuestros corazones, incluso en medio de esta circunstancia, porque sabemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y la paz de Dios siga siendo en cada uno de nuestros hogares. Y me gustaría compartir con ustedes en esta mañana una palabra que Dios puso en mi corazón y que quiero compartírselas a cada uno de ustedes. Yo reconozco que lo que voy a hablar el día de hoy, pues no es un tema muy popular, no es un tema muy agradable, pero es un tema que necesitamos escuchar, incluyéndome a mí, a un servidor, y yo espero que Dios hable, que sea Dios el que hable a nuestros corazones y que en nuestro espíritu podamos recibir confirmación de que es la voz de Dios la que estamos escuchando. Una persona hace unos días me preguntaba: Pastor, ¿cuál es el papel o cuál es la parte de la iglesia en todo esto que está sucediendo en estos tiempos? Y la pregunta me pareció interesante porque a veces pensamos que la iglesia solo tiene que ver con asuntos de índole espiritual. Y como esta contingencia por la cual estamos pasando tiene que ver principalmente con la salud, pues pensamos que la iglesia pues no tiene más que obedecer las instrucciones de los médicos, al igual que todo el resto de la población. Pero no, la iglesia, como pueblo de Dios, tiene incumbencia y debe tener una actuación relevante en todos los asuntos que acontecen en este mundo, ya sea en lo político, lo cultural, en la educación y las artes, en lo económico y financiero, en el ámbito de lo familiar, en la salud y en el medio ambiente, y obviamente en el ámbito de la religión. Y orando acerca de esto, de esta pregunta y de este pensamiento que acabo de compartirles, Dios trajo a mi mente una palabra que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, que dice, lo leo completo el versículo: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Preste atención a la primera parte del versículo, que es en la que quiero enfocarme en este momento. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si ustedes se fijan, nos habla de 4 cosas. Primeramente nos habla de un momento. Es tiempo. En segundo lugar nos habla de una acción que debe ser ejecutada.
que el juicio. En tercer lugar, nos habla de una orden. Comience. Comience. Y finalmente nos habla de un destinatario, la casa de Dios. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es ahora. ¿Cuál es la acción? La acción es que hagamos un juicio. Es decir, que hagamos un análisis sincero, abierto y profundo de la iglesia en general, pero también al mismo tiempo una introspección de nuestra vida en lo particular. Que no comencemos mirando a nuestro alrededor buscando a quién culpar. Sí, yo sé que se habla de intereses que están detrás de todo lo que sucede en el planeta. Y si esto es cierto, no lo afirmo ni lo niego, pero si esto es cierto, ellos serán juzgados al tiempo de Dios. Pero por ahora es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, dice así el Espíritu. Y esto es en lo que quiero enfocarme el día de hoy. El apóstol Pablo declaró en la carta que escribe a los Romanos, en el capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Pero a pesar de ello, para muchas personas, y tristemente incluyendo cristianos, muchas personas hoy en día, para ellos la palabra pecado significa muy poco. La palabra pecado es irrelevante en sus vidas. En las últimas 5 o más décadas, lo que la gente considera que son los pecados más serios han llegado a ser delitos o enfermedades, mientras que los que consideran menos serios son llamados vicios, comportamientos faltos de ética, tendencias antisociales, errores, incapacidad para adaptarse o estilos de vida alternativos, todo menos pecado. La palabra pecado, al parecer, ha sido borrada en el diccionario de la sociedad en la cual vivimos. En la predicación del domingo anterior, si usted tuvo oportunidad de escucharla y la recuerda, hablamos de las primeras 4 trompetas que aparecen en el libro de Apocalipsis. E hicimos mención en que el sonido de esas 4 trompetas desencadenan las consecuencias del pecado que ha causado en la naturaleza. Hablamos de la tierra, de la hierba verde, de los árboles, del mar, del agua dulce. En esta ocasión meditaremos en la 5ª trompeta. La 5ª trompeta en el libro de Apocalipsis se menciona en el capítulo 9, de los versos 1 al 11. Y al hablar de esta 5ª trompeta, quiero hacer notar las consecuencias del pecado no solo afectan a la naturaleza, sino también al pecador.
refiriéndose a esta afectación de la persona que comete pecado, alguien comentó: el pecado hiere a quien lo comete externa, interna y eternamente. Leamos el pasaje todos juntos. Usted ahí en su hogar, abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 11, y procedamos a meditar en esta palabra. Dice así la Escritura: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas será semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este es el pasaje en el cual quisiera que meditásemos en este día. Apocalipsis 9 al 11, que es el pasaje que acabamos de leer, se considera una de las más misteriosas y aterradoras escenas de todo el libro. Mientras que las langostas de este pasaje se encuentran entre las más extrañas y grotescas criaturas del libro de Apocalipsis. Yo sé que a muchos de los que están escuchando les gustaría saber una respuesta a las siguientes preguntas. ¿A quién representa la estrella que cayó del cielo? ¿Qué es el pozo del abismo? ¿Quién es Abadón, Apolión? Y muchas otras preguntas al respecto. Pero yo quisiera subrayar en este momento que lo más importante de este pasaje no son los detalles. Lo más importante de este pasaje es el mensaje general de la visión que está teniendo Juan en estos momentos. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a la iglesia a través de estos versículos el día de hoy? Así que procuremos no perdernos
en los detalles, echando a volar nuestra imaginación. Ahora, aún así, yo sí le pido que considere las siguientes ideas claves. Primeramente, unas terribles criaturas emergen de las entrañas de la tierra, como podemos leer en los versículos del 1 al 3. En segundo lugar, el propósito de ellas es atormentar a los hombres, versículo 4 y versículo 10. En tercer lugar, note que no causan daño a los que son fieles a Dios, es decir, a los que son sellados, a los que han sido sellados, sino solamente a los incrédulos, a los que no fueron sellados con el sello de Dios en sus frentes. En cuarto lugar, afirmo que este no es el juicio final, ya que el tormento que se habla en el pasaje solamente es infligido a los hombres por un tiempo limitado. El versículo 5 y el versículo 10 dice que solamente por 5 meses. En quinto lugar, leemos en el versículo 5 y 6 que no causan la muerte, porque muchos desearán morir, pero dice la palabra que la muerte huirá de ellos. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta claramente por todo esto que este no es un cuadro literal, es algo simbólico, es algo metafórico, pero no por eso deja de ser real. Las langostas que todos conocemos causan daño a la vegetación, mientras que estas espeluznantes criaturas de este pasaje no lo hacen. No les es permitido incluso causar daño a la vegetación, a los árboles, ni a cosa verde alguna. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje central de este pasaje? Lo que debemos preguntarnos en este momento es, ¿qué quiere Dios decirnos? A todos, a toda la humanidad, pero a la iglesia primeramente. Porque como leímos el pasaje de Pedro al principio, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Bueno, la mayoría de los autores serios coinciden en que de algún modo las langostas, que son el personaje principal de este pasaje, representan la naturaleza atormentadora del pecado. En otras palabras, al leer este pasaje, tenemos delante de nosotros algo que vemos todos los días. Tenemos un vívido cuadro de la decadencia moral y espiritual que atormenta las almas de los hombres. Porque el pecado es desobediencia al gobierno de Dios y siempre viene acompañado de culpabilidad y tormento mental, emocional, espiritual e incluso físico. Porque el pecado, por su misma naturaleza, lleva en sí mismo su propio castigo. Los impíos no pueden tener tranquilidad de espíritu mientras permanezcan en ese estado impenitente,
en esa falta de arrepentimiento. Y este sufrimiento, ya sea espiritual, emocional, mental o físico, no puede ser aliviado, escuche bien esto, ni aún por la muerte física. En el Evangelio de Lucas hay una parábola que conocemos como la parábola de el rico y Lázaro. No voy a hablar de ella, no voy a explicarla. Si usted la puede leer después en el capítulo número 16 del Evangelio de Lucas. Pero hay un versículo, en el versículo 23, después de que el rico y Lázaro ambos mueren, dice la palabra que el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Un tormento posterior a la muerte, dándonos a entender que el tormento después de la muerte será infinitamente mayor que el que podamos experimentar en vida. Leamos el versículo 2, dice del capítulo 9 de Apocalipsis, dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Este humo que nos habla el versículo 2 simboliza la oscuridad, las tinieblas que nublan el corazón y la mente por causa del pecado. William Hendrickson, un reconocido maestro de la palabra, lo describe con estas palabras: es el humo de la decepción y la desilusión, del dolor y la aflicción, de la confusión y la decadencia morales. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, verso 13, nos da estas palabras de aliento a todos los que han creído. Él dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Otro comentarista de nombre Alfred Plummer comenta, refiriéndose también a este humo: tal vez sea mejor considerar el humo como la nefasta influencia del diablo que oscurece el entendimiento de los hombres. Y podemos recordar lo que Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículo 4, donde dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El pecador, hermanos, invariablemente sufre en esta vida. Aunque tratemos de mostrar una apariencia ante los demás, aunque tratemos de mostrar ante los demás que tenemos una vida agradable, una familia normal, que vivimos una buena vida, pero en realidad el pecado produce sufrimiento. Y para este sufrimiento no es posible hallar ningún alivio a no ser que nos volvamos a Dios arrepentidos.
Para algunos, este sufrimiento incluye la angustia de la conciencia, el peso de la culpa, el tormento de la conciencia, la continuamente sangrante herida de la traición adúltera, la angustia de las mentiras que recordamos continuamente, los incansables e interminables remordimientos en nuestro interior. Todo ello y muchas cosas más hacen de la vida un verdadero infierno. Cuando pienso en esta clase de tormento, viene a mi mente el desenlace de la vida de Judas, que al darse cuenta de lo que había hecho al traicionar a Jesús, al experimentar esa angustia, ese dolor, ese remordimiento, y no acudir arrepentido a la misericordia de Dios, en lugar de ello tomó la puerta falsa y la palabra dice que fue y se ahorcó. Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, es un ejemplo de uno que buscó todo lo que el mundo podía ofrecerle, pero se volvió indiferente a Dios. Después de sus grandes logros, escribió en el libro de Eclesiastés, de su autoría, en el capítulo 2, versículo 11, escribió que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón había probado todos los placeres que un hombre podía probar. Había tenido todo lo que un hombre podía desear. Pero a pesar de ello, él descubrió, de la manera quizá más difícil, que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Si nos ponemos a pensar, podemos recordar en muchos ejemplos modernos que pasan por nuestra mente. Por ejemplo, los que se pasan su vida acumulando fortunas solo para descubrir después que las posesiones jamás podrán saciar el alma. O aquellos que el mundo consideró triunfadores, pero que acabaron en la desdicha y la desilusión. Piense en los grandes deportistas, artistas, cantantes, y cómo terminaron sus vidas, muchos de ellos. O aquellos que creyeron estar por encima de las leyes de Dios y por encima de las leyes de los hombres, pero después descubrieron cuán cierta es la verdad del proverbio, que dice que el camino de los transgresores es duro. Proverbios 13:15.
Y no solamente esto, sino también podemos darnos cuenta que las consecuencias inherentes del pecado incluyen también la afectación de nuestros seres más queridos. Incluyen el deterioro mental y corporal. Incluyen la desesperación que produce el sentimiento de que se ha perdido el control de nuestra vida. Incluyen el vacío de sentir que esto es todo lo que la vida promete y que no hay más. Incluyen la amargura que muchas veces inunda el corazón, la duda y la confusión que nublan nuestro juicio, el terror que consume el alma cuando las calamidades nos sobrevienen, y la tragedia de sentir que no se ha aprovechado realmente la vida. El salmista describe todo esto con las palabras del Salmo 32, versículos 2 al 4, cuando dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y yo me pregunto y le pregunto a usted que escucha, ¿cuántos de nosotros nos sentimos de esta manera? Vacíos, secos, frustrados, tristes, confundidos, y muchas cosas más. Dios ni siquiera tiene que castigar al pecador que no se arrepiente, como muchas veces pensamos nosotros, sino que todo lo que Él tiene que hacer es dejar que los eventos sigan su curso natural. Las consecuencias propias del que hace maldad, del que comete pecado, y los pecadores inevitablemente serán castigados. No por Dios, sino como consecuencia de sus propias malas obras, como consecuencia de su propio pecado. Y esto me trae a la memoria la parábola de los dos deudores que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 18 y en cuyo versículo 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. El Señor no tuvo que intervenir, no tuvo que castigar al siervo malo. Lo único que hizo fue entregarle en manos de los verdugos. Y estos verdugos, es lo que representan las langostas. Como podemos darnos cuenta, entonces, los detalles de esta visión realmente carecen de importancia. La estrella que cae del cielo, el pozo del abismo, las grotescas y a su vez crueles y sanguinarias langostas, así como el ángel del abismo
llamado en un idioma Abadón y en otro idioma Apolión, son solamente símbolos de una realidad innegable. Y esa realidad es que el pecado no confesado siempre traerá destrucción. Destrucción del cuerpo, del alma, de la mente, de la familia, y extendiéndonos más allá de la sociedad entera. De manera, hermanos, que este es el llamado que Dios nos hace a la iglesia el día de hoy. Esta es la parte que a la iglesia le corresponde en estos tiempos. No es el único papel, pero sí es el primero. Cuando la Escritura dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Dios, hermanos, en este tiempo nos permite estar en casa, nos permite hacer un alto en nuestras actividades cotidianas, actividades que nos llenan de tantas distracciones que nos impiden escuchar la voz de Dios. Por eso Dios nos ha confinado a estar en casa para tener tiempo de meditar, de reflexionar, de guardar silencio y de prestar oído, de prestar atención al llamado que Dios le hace a su iglesia en este tiempo. Y ese llamado es un llamado al arrepentimiento. Sí, hablo de la iglesia, hablo del pueblo de Dios, porque no podemos dudar que este libro, Apocalipsis, fue escrito para el pueblo de Dios, que estaba pasando por situaciones adversas. Y en medio de esas situaciones adversas, y en medio, sí, de una palabra que Dios a través del apóstol Juan le da a la iglesia de aquel tiempo, le da un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje de victoria. Pero recuerde que en las primeras cartas, en las primeras 7 cartas que aparecen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Dios hace un llamado a la iglesia. Y les dice, si se arrepienten. Ese es el llamado que nos hace a nosotros el día de hoy. El mismo llamado, porque la necesidad es la misma. Un llamado al arrepentimiento. Curiosamente, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel, hay un pasaje muy similar a este pasaje del capítulo 9 de Apocalipsis. El profeta Joel recibe una palabra de parte de Dios, o una visión de parte de Dios acerca de unas langostas, un ataque de langostas. Langostas que acaban con todo lo verde. Langostas que acaban con toda la agricultura, con todo lo sembrado. Langostas que traen una gran desolación al pueblo de Dios, a Israel.
Pero esta desolación, esta destrucción, motivada por la idolatría y el pecado del pueblo de Dios, es seguida por un llamado al arrepentimiento. Si usted va conmigo a Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, dice el profeta al pueblo de Israel, pero también dice estas palabras a la iglesia, al pueblo de Dios del día de hoy. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. No habla de congregarse en una iglesia. Habla de una conversión, un llamado a una verdadera entrega, a un verdadero compromiso, comenzando con un verdadero arrepentimiento. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele al castigo. Ese es el Dios que nos hace el llamado. Un Dios misericordioso, un Dios que aún el día de hoy es tardo para la ira y aún el día de hoy es grande en misericordia. Un Dios que no desea castigarnos, siempre y cuando atendamos a su llamado y vayamos con ayuno, lloro y lamento al verdadero arrepentimiento que es según Dios. Le invito para que reflexione, para que haga una introspección de su corazón, de su alma, de su mente, de todo su interior. Y no importa si usted es miembro de alguna iglesia, ni cuántos años tenga de congregarse en esa iglesia, ni cuál haya sido su función en esa iglesia. Analice su corazón. Dígale al Señor, como el salmista le dijo: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Pero antes de acercarnos, antes de tan siquiera acercarnos a la mesa, dejemos que el Espíritu nos guíe al arrepentimiento. Prepare su corazón. Y prepárese para recibir el pan y el vino. Hermanos, yo espero que ustedes en sus hogares hayan preparado el pan y el vino para usted, para su familia, para los que estén ahí reunidos juntamente con ustedes y que hayan tenido la oportunidad de escuchar la palabra del día de hoy.
recuerde que independientemente de quienes estén reunidos con usted, la mesa del Señor está abierta para todos aquellos que le han entregado su vida a Cristo Jesús, que se han arrepentido de sus pecados y que tienen el testimonio del Espíritu de que son hijos de Dios. Así es que procedamos a participar de la cena del Señor. Yo voy a hacer una oración de consagración por estos elementos que tengo aquí, pero ahí en su casa usted también los tendrá ahí ya dispuestos para que el Señor consagre ahí en sus hogares también los elementos del pan y del vino y podamos participar de ellos todos. Yo sé que es una manera diferente, no es usual que lo hagamos así, pero no dudo que aún esta forma agrada al Señor, porque expresa la verdadera unidad, la unidad que no es el estar juntos solamente en lo físico, sino también, como dice, como estaban aquellos 120 en el aposento alto, que estaban juntos y estaban unánimes, que es lo más importante. Quizá hoy no estamos juntos en el aspecto físico, pero estamos unánimes. Espero que estemos unánimes, en un mismo ánimo, en una misma fe, en una misma confianza que tenemos un mismo Dios que es Padre de todos, una misma salvación, un mismo bautismo y un mismo Espíritu que nos une, como Efesios lo declara. Y recordando la noche que el Señor fue entregado, dice la Escritura que Él tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de este pan, porque este pan es mi cuerpo, que será entregado por el perdón de los pecados. Del mismo modo, cuando la cena hubo terminado, tomó el cáliz, tomó la copa, y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de esta copa, porque esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que será derramada por el perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. Antes de que comamos el pan y bebamos la copa, vayamos al Señor con un espíritu de arrepentimiento en nuestros corazones. Esto de una manera muy personal, muy íntima. Allí en sus hogares, si usted puede doblar su rodilla en algún momento, en algún espacio, hagámoslo. Y de manera personal, confesemos al Señor nuestro pecado. Padre, reconocemos, Señor, que hemos pecado. Reconocemos, Señor, que no hemos sido del todo obedientes, ni del todo fieles a ti y a tu palabra. Cada uno de nosotros, Señor, en esta hora confiesa sus propios pecados personales.
en la confianza y en la esperanza de que la sangre derramada en el Calvario, esa sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, como lo es tu Hijo Jesucristo, tiene poder para lavar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, conforme a la palabra que hoy hemos escuchado, tu Espíritu nos guíe al arrepentimiento. Y que cuando toda esta situación termine, Señor, y tu iglesia vuelva nuevamente a congregarse en los templos, no sea la misma iglesia, que sea una iglesia renovada, que sea una iglesia transformada, que sea una iglesia santificada por el poder del Espíritu, que sea una iglesia poderosa en fe y en testimonio, que sea una iglesia que resplandezca en medio de las tinieblas, porque este tiempo ha sido un tiempo de limpieza, ha sido un tiempo, Señor, para que podamos juzgar nuestra vida y podamos acudir a ti, Señor, en arrepentimiento. Bendice, Señor, este pan y bendice esta copa. Y bendice, Señor, también el pan y el vino, Señor, en los hogares de cada una de las familias que están preparadas en este momento. Y que a través de ese pan y de ese vino, Señor, podamos experimentar, al estar comiendo y bebiendo, Señor, podemos experimentar cómo nuestro ser está siendo limpiado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quisiera, hermanos, antes de invitarlos a que coman el pan y beban la copa, leerles una porción de la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al versículo 32, a manera de advertencia. Participar de la mesa del Señor, hermanos, no es cualquier cosa. Y tenemos que hacerlo con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Por eso el apóstol Pablo advierte a los corintios, a la iglesia de Corinto, pero nos advierte a nosotros también el día de hoy, diciendo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese o examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así es que, hermanos, examinémonos a nosotros mismos antes de comer y beber. Y si en su corazón el Espíritu le da testimonio de que sus pecados han sido perdonados, de que Dios ha atendido su arrepentimiento, que ha sido sincero, con toda confianza,
tomemos el pan y comamos de él. Pero si usted no se ha arrepentido, yo le ruego que ni siquiera se atreva a participar de esta mesa, por el bien de su propia vida. Comamos, hermanos, el pan. Y al beber la copa, que a través de este elemento podamos recordar la sangre de nuestro Señor, del Hijo de Dios, inocente, puro, sin pecado, sin mancha alguna, preciosa sangre, a través de la cual hemos sido comprados. Bebamos de esa sangre pura que purifica nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias te damos por este momento. Gracias te damos, Señor, por la voz del Espíritu que hoy ha hablado y que espero hayamos escuchado y que hayamos podido hacer aquello a lo cual que tú nos hablaste y acudir al llamado que nos has hecho, y que recordemos estas palabras, Señor, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Gracias, Señor, porque el día de hoy eres tardo para la ira y grande en misericordia, porque hoy es el tiempo del arrepentimiento. Que Dios, hermanos, el Dios de toda gracia, de todo amor, consuele nuestros corazones, nos dé convicción de que somos hijos de Dios, de que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos una vida eterna segura, no por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, no por vivir una vida intachable, sino solamente por la sangre que Jesús derramó en el Calvario por nosotros. Y que justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les siga bendiciendo. Amén.